Listo. Pues muy buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en esta segunda sesión de, pues lo que toca a ver los derechos político-electorales de los pueblos y de las comunidades indígenas y afromexicanas, ¿no? El día de ayer, pues hicimos un rápido recorrido por las reformas eh, constitucionales que ha habido en nuestro país, donde hemos visto cómo han tenido una progresividad los derechos en el ámbito legislativo. Veíamos también que no solo en el contexto nacional ha habido avances, sino que hemos entrado a un proceso, ¿no? En el que hemos estado incorporando o vinculando, mejor dicho, nuestro derecho nacional con los derechos humanos que están en el ámbito regional de América Latina, como es el sistema interamericano, y también vinculado con los tratados internacionales de carácter universal, ¿no? Estos tratados que nos hablan no de normas, ¿no? Digamos así, cuestiones que prevean una conducta y una consecuencia, ¿no? Sino que son tratados internacionales que nos hablan de principios que deben de ser protegidos en todos los países del mundo en beneficio de las personas, ¿no? Y aquí resalto el carácter de persona porque pues ya vamos a ver que en el ámbito universal pues existe un reconocimiento a las personas físicas y a las personas morales, ¿no? Vamos a ver que todavía en la última sesión, pues algunos retos, algunas cuestiones que hay que atender en México, ¿no? Y es justamente el de una posible reforma que está en debate actualmente para reconocer el carácter de personas morales a los pueblos y a las comunidades indígenas, ¿no? Porque han tenido ahí varios conflictos de esta naturaleza. Pero bueno, al final de la sesión, pues vimos rápidamente una diapositiva en la que se mezclaban los sistemas universales, interamericanos, nacionales y locales, ¿no? Y con eso decíamos, basta como marco normativo para poder regular cualquier situación, ¿no? Independientemente de la materia que se trate, con estos cuatro sistemas tendríamos cubiertos, digamos, normativamente nuestra materia. Ahora, también les comentaba que el día de hoy, pues vamos a entrar a ver algunas temáticas ya concretas que tienen que ver con propiamente ya las elecciones en México respecto de los pueblos y las comunidades indígenas. Déjenme presentar una diapositiva para que lo puedan visualizar, porque fíjense, esto es bastante interesante en cuanto a que cuando lo podemos visualizar en pantalla, ¿no? Eh, Miren, aquí tienen ustedes los distritos electorales federales indígenas, ¿no? Como ustedes saben, nuestro país, eh, al momento de hacer una división geográfica o político-geográfica, pues vamos a tener 300 distritos federales, ¿no? En los que en cada uno de ellos vamos a elegir representantes por mayoría relativa, ¿no? Es decir, a través del voto de los mexicanos. De esos 300 distritos, fíjense, el legislador en 2001, en un artículo transitorio, cuando reformaron el artículo segundo constitucional, previó que podrían identificarse distritos electorales federales indígenas, ¿no? Y fíjense, uno de los criterios que de mayor peso en esta clasificación de distritos es que por lo menos tuvieran un 40% de su población como autoadscrita
a un pueblo, a una comunidad indígena, ¿no? Esta es la característica principal. Ahora, también hay otros criterios, ¿no? De acuerdo a los censos poblacionales que realiza el INEGI, ¿no? Que tengan una continuidad territorial, que tengan una comunicación, ¿no? Entre pues entre las poblaciones, ¿no? Que permita concentrar una votación representativa. Y fíjense, en todo nuestro territorio mexicano vamos a tener 28 distritos electorales federales indígenas, ¿no? Estos 28 distritos se ubican en Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Yucatán, Hidalgo, Campeche, Guerrero, Estado de México, Quintana Roo y San Luis Potosí, ¿no? Fíjense, todos estos estados, si los visualizamos nosotros, pues vamos a ver que están en la parte sureste de nuestro país, ¿no? Por eso es que generalmente hablamos de los pueblos indígenas como orientados, ¿no? Hacia esta zona geográfica de nuestro territorio, pero, pues bueno, acuérdense que aquí el porcentaje para determinar esta característica es que tengan el 40% de la población, de su población indígena, ¿no? Ahora, podemos encontrar otros pueblos indígenas, por ejemplo, en el norte, en Sonora, podemos encontrar al pueblo guarijío, eh, en Chihuahua, ¿no? También podemos encontrar pueblos y comunidades indígenas, en fin, varias entidades federativas tienen sus grupos indígenas, pero estos grupos poblacionales no tienen esta característica del 40%, ¿no? De tener el 40% de población indígena. Entonces, por lo tanto, no han entrado en esta previsión del legislador. Ahora, estos distritos electorales indígenas, pues no son permanentes, no son, digámoslo así, eternos, ¿no? En este proceso de clasificación, sino que van teniendo alteraciones, ¿no? Entonces, cada 10 años que tenemos un censo general de población, estos distritos pueden variar en cada una de las entidades federativas, ¿no? Tal es, por ejemplo, el caso de Quintana Roo, que en algún momento tenía dos distritos electorales indígenas y después pasó a perder un distrito electoral, ¿no? Pero fíjense, la importancia del número de decir son 28 distritos electorales, ¿no? De los 300 distritos, es que representa un 9.33% de los distritos electorales, ¿no? Y si nosotros lo viéramos en cuanto a porcentaje de población, ¿no? Que se concentran en estos 28 distritos, pues veríamos que también es un porcentaje representativo a escala, ¿no? De la población indígena en todo el territorio mexicano. Con lo cual, pues podríamos decir que con estos 28 distritos electorales, pues estaríamos básicamente pues dando una cobertura exacta de la representación que requiere estos grupos poblacionales. Ahora, esto en ley, esto en distribución poblacional, parecería estar pues cubriendo las necesidades de los pueblos y de las comunidades indígenas, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado en estos distritos electorales? Fíjense, en estos distritos electorales existe una obligación para los partidos políticos de postular representantes, digámoslo así, que surjan desde las comunidades indígenas, ¿no? O que tengan el respaldo de las comunidades indígenas a efecto de que, pues, estén representadas una vez que lleguen a los cargos de elección popular.
Sin embargo, fíjense, creo que ha habido varios momentos en este tema de los distritos electorales indígenas. Miren, en un primer momento, los lineamientos que emitía la autoridad electoral administrativa, pues simplemente hacían referencia a que los partidos políticos podían postular representantes indígenas en cualquiera de estos 28 distritos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, algunos partidos políticos se concentraban con estas candidaturas en Oaxaca y Chiapas, ¿no? Entonces, Oaxaca y Chiapas eran los partidos políticos, las mayores entidades federativas que mantenían estas candidaturas. Pero, ¿qué pasaba, por ejemplo, en San Luis Potosí, en Estado de México, en Campeche, ¿no? Donde solo había un distrito indígena. Pues lo que pasaba es que pues, algunos partidos, si tenían candidatos, postulaban a algún candidato en esa entidad, pero si no tenían representantes indígenas, pues concentraban estas candidaturas a los estados que tienen mayores distritos, ¿no? Entonces, pues había algunas entidades en las que competían candidatos indígenas, pero a su vez con otros contendientes que no eran indígenas, ¿no? Entonces, cuando se daban las votaciones, pues podía ser que el que ganaba, pues no fuera indígena, ¿no? Pero bueno, en esa primera etapa, creo que lo relevante, pues era, digamos así, ya contar con un espacio en el que se pudiera aspirar a tener candidatos indígenas, ¿no? Pero fíjense, todavía estábamos hablando de candidaturas, todavía no estábamos hablando de la obligación de que realmente llegaran a los cargos de elección popular, ¿no? Entonces, lo que tuvo que hacer el Instituto Nacional Electoral, y fíjense, fue una especie de afinar los mecanismos para decirle a los partidos políticos que por lo menos, fíjense, por lo menos en 13 distritos electorales de estos 28 que están señalados, por lo menos en 13 tenían que postular forzosamente candidaturas indígenas. Uh-huh. Y entonces esto, ustedes dirán, oye, pero ni siquiera era la mitad de los distritos electorales indígenas que tenían la obligación los partidos políticos, ¿no? Y la verdad es que fue un tema bastante complejo porque los partidos políticos, pues lo que alegaban es, bueno, yo quiero postular, pero cuando acudo a las comunidades, pues las comunidades no quieren involucrarse en estos procesos electorales, ¿no? O quieren participar a través de sus sistemas normativos internos, pero pues no quieren mandar representantes hacia el partido político, ¿no? Entonces, bueno, el instituto lo que instruyó en ese momento fue, bueno, si existe una problemática en las 28 entidades federativas, pues vamos a identificar las que tengan mayor participación, las que tengan antecedentes que han participado en procesos electorales, ¿no? Y obliguemos a los partidos políticos a postular por lo menos en 13 distritos electorales. Y bueno, así llegamos eh, a 2018 y fíjense aquí lo que vamos a tener en la elección federal de 2018 es que el Instituto Nacional Electoral ya, digámoslo así, rebasó ese límite que se había impuesto de 13 distritos en la elección anterior, ¿no? Y estableció que ahora sí, en todos los distritos electorales federales indígenas, se tenían que postular candidatos indígenas, ¿no? Y entonces, fíjense, en la elección pasada de 2021, donde volvimos a ocupar los distritos electorales indígenas, ahora sí, cumplimos con tener representantes indígenas en los 28 distritos electorales, ¿no? Fíjense, y aparte de tener representantes de mayoría relativa en estos distritos, se sumaron otros candidatos que se habían elegido a través de las listas de representación proporcional.
¿no? Entonces, de los 28 representantes que habíamos aspirado, ¿no? Empezamos a tener un mayor número de representantes indígenas en nuestros congresos, en nuestro Congreso Federal, ¿no? Eh, Bien, esto pues nos abre, digámoslo así, la puerta para entrar ahora sí a analizar las características de las elecciones que se llevan a cabo en estos 28 distritos electorales principalmente, ¿no? Digámoslo así, por tener un territorio focalizado. Pero, pues estos sistemas normativos, estos sistemas por usos y costumbres, pues los podemos encontrar en todo el territorio mexicano, ¿no? Tal es así que en cada una de las constituciones políticas de las entidades federativas, pues vamos a encontrar diferentes niveles de regulación, pero en general todas las entidades federativas tienen garantizada la protección a estos pueblos y a estas comunidades, ¿no? A ver, lo primero que hay que decir es que en el sistema electoral mexicano existe un respeto por los sistemas normativos internos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que se va a privilegiar en las comunidades indígenas la elección de sus representantes a través de sus propias normas y a partir de sus propias instituciones, ¿no? Esto es algo muy importante en este tema, ¿no? Y fíjense, pues, ¿qué quiere decir esto de sistemas normativos internos, no? Pues básicamente quiere decir todo aquel conjunto de normas no escritas, ¿no? Esto es algo relevante en el tema de pueblos y comunidades indígenas que tienen derechos no escritos, ¿no? Es decir, son normas que de forma tradicional se van pasando de generación en generación, ¿no? Y que en muy pocas entidades federativas se ha hecho un trabajo por explicitarlas, por dejarlas plasmadas en algún catálogo de sistemas normativos internos, ¿no? Estamos hablando de Hidalgo, Oaxaca, que tienen estos catálogos de sistemas normativos internos. Pero en general, pues son derechos no escritos, ¿no? Son derechos que se pasan de generación en generación y que son, digamos así, normas que establecen procedimientos para realizar el cambio de gobierno, el cambio de representantes en su comunidad, ¿no? Entonces, estos sistemas normativos internos, fíjense, van a ser en la gran mayoría de las comunidades, pues, organizados por las asambleas comunitarias, los consejos de ancianos, los consejos indígenas, ¿no? Que tenemos, digamos así, en cada una de las poblaciones. Entonces, estas asambleas comunitarias o estos consejos, pues vamos a tenerlos como las autoridades encargadas de organizar los procesos electorales al interior de las comunidades indígenas, ¿no? Eh, Ahora, ya tenemos a nuestra autoridad. Ahora vamos a ver quiénes pueden votar en estas elecciones de sistemas normativos internos. Y fíjense, aquí algo importante es mencionar que hay muchas diferencias respecto de el sistema de partidos políticos que pues parte de la regla, una regla muy precisa, ¿no? Que dicen que en México pues solo pueden participar en la vida democrática los ciudadanos, es decir, las personas que tengan 18 años cumplidos, ¿no? El día de la jornada electoral y que sean vecinos digamos así, del municipio en el que vaya a uno ejercer su derecho, ¿no? Entonces, con estos requisitos, pues nosotros podemos ir al Instituto Nacional Electoral y tramitar nuestra credencial para votar con fotografía, aparecer en un padrón de electores y pues ubicar dónde está el lugar donde nos toca ejercer el voto, ¿no?
Pero fíjense, en el caso de los pueblos y las comunidades indígenas, vamos a ver que estas dos características, ¿no? El de la edad y el de la vecindad, pues tienen ciertas variaciones, ¿no? Eh, por ejemplo, en algunas comunidades indígenas empiezan a involucrarse en la vida política de su comunidad, pues antes de los 18 años, ¿no? Estamos hablando de personas de 14, 16 años, un rango pues bastante previo a los 18 años, que ya participan en la vida política, ¿no? Empiezan a ocupar los primeros cargos tradicionales, que generalmente son los cargos de seguridad, ¿no? De vigilancia, de la presidencia municipal, de las iglesias, ¿no? De las escuelas, ¿no? Hacen apoyos de seguridad pública. Pero bueno, ahí empieza la vida política, previo a los 18 años, ¿no? También hay comunidades indígenas que, por ejemplo, restringen a los adultos mayores, pues la participación política, ¿no? Ustedes me dirán, ¿pero por qué? ¿No? Se preguntarán por qué hay estas restricciones. La característica de estas comunidades es que tienen un sistema de cargos escalonado, ¿no? Es decir, que van subiendo de responsabilidad con el paso del tiempo las personas, y entonces existen las comunidades indígenas que dicen, bueno, una vez que se cumple con todo el sistema de cargos escalonados y que llegan a ocupar los cargos de mayor jerarquía, fíjense, existe una liberación de las obligaciones políticas en la comunidad, ¿no? Y fíjense, aquí entramos a un tema bastante interesante que está en la Constitución política, ¿no? Fíjense, si ustedes revisan los artículos de la Constitución, van a encontrar, pues en algunos artículos, ¿no? Por ejemplo, el establecimiento de que el derecho, que el ejercicio del voto, tanto activo como pasivo, puede tener estas dos dimensiones, que puede ser, por una parte, un derecho, ¿no? Es decir, algo positivo hacia los ciudadanos, pero también van a encontrar artículos que hablan de este ejercicio de votar como una obligación, ¿no? Entonces, fíjense, tanto en el sistema de partidos como en los sistemas normativos internos hay estas dos visiones, ¿no? De derechos y obligaciones como una parte indisoluble del ejercicio del voto, ¿no? Ahora, fíjense, en, en los dos sistemas existen diferencias de respecto de las consecuencias de ejercer o no ejercer el derecho a votar, ¿no? Ustedes podrían decir, oye, pero estás diciendo mentiras, ¿no? Porque no hay una consecuencia si no voy y voto el día de la jornada electoral, ¿no? Parece que no hay una consecuencia porque no estamos, digamos así, familiarizados con las consecuencias en esta materia. Pero algo que nos dice la materia electoral es que, por ejemplo, si nosotros no ejercemos nuestros derechos, nuestro derecho de votar en un proceso electoral, la sanción que mereceríamos, ¿no? Sería la de la suspensión de nuestros derechos político-electorales. Ahora, ¿por qué no vemos esta suspensión, no? ¿Por qué pasa inadvertida esta sanción, no? Pues porque la organización de las elecciones son cada 3 años o cada 6 años, dependiendo de los cargos de elección, ¿no? Entonces, la suspensión generalmente pues aplica al año siguiente, al de la votación en la que no participamos. Pero fíjense, por ejemplo, esta sanción, por ejemplo, ahora que tuvimos la elección de 2021, ¿no? Y los que iban a participar en las elecciones de 2022 en alguna entidad federativa, podría haber sido uno de los argumentos de alguno de los opositores de una persona que no fue a votar en 2021,
el plantear la posibilidad de decir, oye, esta persona está suspendida en sus derechos porque no votó en la jornada pasada, ¿no? Pero bueno, eso ahí está en la ley electoral, en la materia electoral, ¿no? Pero casi no lo vemos en nuestra vida cotidiana o eh, en nuestra vida democrática, ¿no? Las sanciones por no votar. En el caso de los pueblos indígenas, ellos dicen, pues bueno, vamos, una vez que ya ocupas todos los cargos en la comunidad, pues te liberamos de las obligaciones políticas y ya no tienes, digamos, la posibilidad de seguir participando en en estas postulaciones, ¿no? Y bueno, el tema tanto de aminorar el rango de edad o de limitar hacia arriba la edad en la que puede uno participar, pues siempre es cuestionable, ¿no? Y tanto de menos o más, ¿no? De edad para poder participar en la vida democrática de una comunidad se han impugnado. Se ha planteado ante el Tribunal Electoral pues una cuestión de inconstitucionalidad porque no se respeta la edad establecida en la Constitución política, que son los 18 años hacia adelante, ¿no? Entonces, fíjense, en estos casos, el Tribunal Electoral ha tenido un criterio flexibilizado, ¿no? Un criterio en el que reconocen, pues, las dinámicas internas de los pueblos y de las comunidades indígenas, lo que ha dicho el Tribunal Electoral respecto de la edad, ¿no? Es que se deben de respetar estas, estas diferencias de edad para poder participar en la vida democrática de las comunidades, ¿no? Y entonces es válido, ¿no? Que los pueblos y las comunidades indígenas tengan estas variaciones de edad, tanto a menos de 18 años o hacia arriba. Eso es la variante de edad. Ahora, la vecindad. La vecindad es otra de las cosas que afecta en las elecciones por usos y costumbres. Fíjense, generalmente en los catálogos de sistemas normativos internos, vamos a ver que en las comunidades indígenas generalmente pueden participar las personas que viven en las cabeceras municipales, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que todas las poblaciones que se separan de la cabecera y que forman rancherías, que forman agencias, digamos así, poblacionales, comunidades más pequeñas, poblaciones con un número de habitantes pues más reducido, ¿no? Pues ya no pueden participar en las elecciones de las cabeceras municipales. Y fíjense, aquí el Tribunal Electoral ha tenido un criterio diferente del rango de edad, ¿no? Aquí lo que ha dicho el Tribunal Electoral es que las comunidades indígenas deben de flexibilizar esa disposición normativa y permitir la participación política de las personas que viven en las rancherías o en las agencias de una comunidad, ¿no? Porque son desprendimientos poblacionales de una misma comunidad, ¿no? Que pues mantiene los sistemas normativos internos, que mantiene las tradiciones de una misma comunidad, ¿no? Y entonces, en esta variable, lo que ha pasado es que el Tribunal Electoral muchas veces ha anulado elecciones de sistemas normativos internos a efecto de que se permita participar al mayor número de la población de una comunidad indígena, ¿no? Entonces, ese criterio cada vez permite que más personas participen en las elecciones de una comunidad. Pero fíjense, hay otras variables que también van restringiendo la participación política, ¿no? Una de ellas, y creo que algo bastante importante en estas elecciones, es el de la participación por razón de género, ¿no?
las mujeres indígenas en concreto. Ustedes podrían decirme, oye, pues ya está en la Constitución la paridad de género en forma transversal, horizontal, paridad en todo, ¿no? Ya la tenemos contemplada en la Constitución, la tenemos en diferentes jurisprudencias del Tribunal Electoral, ¿no? ¿Por qué no aplican esos criterios a las mujeres indígenas? Y bueno, el tema es que sí se ha aplicado, ¿no? Se han anulado elecciones por no permitir la participación política de las mujeres indígenas, ¿no? Pero sí es un tema bastante reiterado en los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Es algo que sucede frecuentemente, es algo que en las elecciones, digámoslo así, más inmediatas, las de 2021, pues surgieron varios casos donde pues no se les permite participar a las mujeres, ¿no? O que hay una simulación de participación. Fíjense, este tema de las mujeres indígenas, bueno, ustedes ya saben que la materia electoral es a petición de parte, ¿no? No funciona de oficio, ¿no? No puede ser algo que si el Tribunal Electoral se da cuenta, pues pueda, digámoslo así, ordenar alguna modificación al proceso electoral, ¿no? Tiene que haber una presentación de un medio de impugnación para identificar un problema y entonces el Tribunal Electoral ahora sí, digámoslo así, analiza o interviene en las irregularidades y repara un daño a un ciudadano o a un colectivo, ¿no? Entonces, fíjense, los temas de género en materia indígena tardaron mucho tiempo en llegar al Tribunal Electoral, ¿no? Estamos hablando que son temas muy recientes que empezaron a llegar al Tribunal Electoral y que han permitido, pues poco a poco, avanzar en estos derechos, ¿no? Pero fíjense, en las primeras sentencias que hubo, pues sí, se reconocía que había una inconstitucionalidad en los sistemas normativos internos porque no permitían la participación política de las mujeres, ¿no? O sea, ni siquiera se les convocaba a las asambleas comunitarias, no llegaban a la asamblea las mujeres, ¿no? Eh, entonces se dijo al tribunal, pues a ver, comunidades indígenas tienen que convocar a las mujeres, convocar a los hombres, ¿no? Y permitir la participación de todos los ciudadanos independientemente de su género. Fíjense, y entonces empezamos a ver asambleas donde al momento de la apertura de la asamblea comunitaria estaban todas las mujeres de la comunidad, ¿no? Pasaban la lista, levantaban el reporte, ¿no? De 50 mujeres, 60 hombres están presentes al iniciar la asamblea comunitaria. Ahora sí, vamos a dar paso al punto 1. Y cuando iniciaba el punto 1, las mujeres desaparecían, ¿no? Ya no estaban las mujeres en la asamblea comunitaria. Y los hombres pues, desahogaban todos los puntos que se iban a decidir en la asamblea comunitaria. Y bueno, lo que pasaba después es que había algunos grupos de mujeres que decían, oye, pues vamos a impugnar por qué nos hacen esto, ¿no? Y entonces llegaban otra vez al tribunal y decían, oye, pues mira, sí nos convocaron, sí estábamos presentes al iniciar la sesión, pero si tú revisas las fotografías, los cargos que se eligieron, el número de votos que tuvieron cada una de las planillas de la comunidad, pues vas a ver que en todos los demás puntos solo participaron la mitad de la población que inicialmente estaba en la asamblea, ¿no? Entonces, bueno, ahí el tribunal tenía que hacer una investigación, ¿no? Tenía que ver que efectivamente los números de votación pues eran mucho menores a los que se habían iniciado la asamblea y pues bueno, al final tenía que haber otra nulidad de la elección, ¿no? Entonces ya estábamos viendo que, por ejemplo, se anulaban las elecciones primero porque no las convocaban. Después se volvían a anular las elecciones porque no votaban digamos, para elegir a sus autoridades
que iban a elegir el día de la asamblea, ¿no? Entonces, fíjense, estábamos hablando que ya llevábamos al menos 2 elecciones para elegir autoridades de la comunidad. Bueno, después ya se ordenaba a la comunidad que volviera a realizar la asamblea comunitaria y que permitiera a las mujeres mantenerse en la asamblea comunitaria, ¿no? Entonces ya las dejaban, las convocaban, las dejaban estar toda la asamblea, ¿no? Y el resultado parecía ser el mismo, ¿no? Porque no volvían a quedar en las, como ganadoras en la comunidad, ¿no? Pero bueno, eso fue en una primera etapa, ¿no? El que por lo menos tuvieran la oportunidad de participar en la contienda. Después ya entramos a un nivel más exhaustivo de las sentencias y entonces aquí empezamos a ver sentencias donde se obligaba a las comunidades indígenas a elegir con una perspectiva de paridad de género, ¿no? Les decíamos a las comunidades indígenas, oye, pues tienes que involucrar eh, en los números, debes de reservar espacios para las mujeres indígenas, ¿no? Para que sean electas por tu comunidad, ¿no? Entonces empezábamos a ver convocatorias donde se especificaban que ciertos lugares iban a ser ocupados por mujeres indígenas. Y empezamos a ver cada vez más mujeres que eran electas en las comunidades indígenas y ocupaban pues cargos al interior de la comunidad y en algunos empezaban a ser postuladas para representar a la comunidad ante los ayuntamientos, ¿no? Y esto abrió también pues un motor bastante fuerte en materia electoral porque con estos precedentes iniciales, ¿no? Que empezaron a salir mujeres indígenas a representar a las comunidades, pues empezaron a fijar cada vez más metas para ocupar presidencias municipales y empezamos a tener toda una ola de triunfos de mujeres indígenas en los ayuntamientos, ¿no? Como regidoras, como presidentes municipales, ¿no? Y fue un movimiento bastante interesante. Ahora, ¿qué provocó esto? Provocó violencia política en razón de género, ¿no? Como estaban llegando las mujeres, pues había que, digamos así, pues hacer alguna conducta para disminuir su participación política, ¿no? Entonces, por ejemplo, les impedían ocupar los puestos para los que habían sido electos, les obstaculizaban su trabajo al interior del municipio, ¿no? En algunos casos, pues las amedrentaban físicamente, ¿no? Al presentarse en las sesiones, ¿no? Del ayuntamiento, ¿no? Y pues todo esto afortunadamente se denunciaba, se trabajaba con la comunidad y pues bueno, podían seguir ocupando y ejerciendo el cargo para el cual habían sido electas, ¿no? Hasta 2021, fíjense, que tuvimos que anular una elección, la primera elección indígena por violencia política en razón de género, ¿no? Que en términos generales fue la primera elección no solo indígena, sino la primera elección anulada por violencia política en razón de género, ¿no? Pero bueno, al estar acá en materia indígena, pues resultó relevante por tratarse de mujeres indígenas. Eh, otras aspectos también se pueden vulnerar los derechos político-electorales? Por ejemplo, también el tequio en los pueblos, ¿no? Fíjense, el tequio es un trabajo voluntario, gratuito, que realizan las personas que viven en una comunidad, fíjense, en beneficio del colectivo, ¿no? O sea, no es un trabajo para ayudarle a alguien a levantar su casa o arreglar su jardín, no. Son trabajos que se realizan para una mejora colectiva, ¿no? Van a trabajar, por ejemplo, para hacer un centro deportivo, van a trabajar para hacer
una avenida que sirva a toda la comunidad, ¿no? Van a trabajar para levantar una escuela, van a trabajar para mejorar los caminos entre las comunidades indígenas. Ese tipo de trabajo se le conoce como el tequio. Y fíjense, pues esta figura, pues parecía pues ser solamente benéfica para las comunidades indígenas, ¿no? Porque les aporta, pues digamos así, beneficios en su estructura, beneficios en sus instituciones. Pero sin embargo, más bien sin embargo, nos dimos cuenta que en algunos casos el tequio era un requisito para poder ejercer el derecho a votar, ¿no? Entonces, si tú no realizas el tequio o si no participas en el tequio, pues no puedes participar en una asamblea comunitaria, ¿no? Eh, Fíjense, también, por ejemplo, las listas de tequio muchas veces son la lista que ocupan en las asambleas comunitarias para decir quiénes pueden votar y quiénes no, ¿no? Entonces van con la lista, van diciendo, a ver, fulanito, eh, pase a marcar el pizarrón, ¿no? Entonces ya pasa la persona y pone la marca en el pizarrón. Pero fíjense, aquí es donde empezamos a ver que el tequio, pues puede también ser una limitante para el ejercicio de los derechos político-electorales. Ahora, fíjense, hay algunas comunidades donde el tequio lo transforman en una deuda, ¿no? Entonces, si no hiciste tu tequio, lo que tienes que hacer ahora es dar una aportación económica, ¿no? Entonces, tienes que dar 200 pesos. Entonces, fíjense, esto también nos permitió ver algunos asuntos donde personas que debían dinero, ¿no? Por no haber realizado el trabajo comunitario, pues no podían ejercer sus derechos político-electorales por tener esta deuda económica o deuda financiera con la comunidad, ¿no? Entonces, pues lo que tuvo que hacer el tribunal también aquí, pues fue intervenir y decir que no podemos limitar el derecho a votar por una cuestión de económica, ¿no? Por una cuestión que tuviera que ver con aportaciones pendientes de entregar la persona a su comunidad, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, también la educación, ¿no? Los niveles educativos en las comunidades indígenas, en algunos casos se han establecido para algunos cargos tradicionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, se dice, pues la persona que se va a encargar de las finanzas, por lo menos debe de tener la primaria concluida, ¿no? O para ocupar la representación de la comunidad ante el ayuntamiento deben de por lo menos tener la preparatoria, ¿no? Y entonces, pues entramos a cuestiones, ¿no? Comparándolas con el sistema de partidos políticos, pues podemos ver que en algunos casos no existen estas restricciones o que eh, requieren más requisitos que los que pide el sistema de partidos políticos, ¿no? Entonces, fíjense, en estos casos, cuando se habla de requisitos de educación, de formación al interior de la comunidad, pues aquí lo que ha dicho el tribunal es que estos requisitos, como parte de su autonomía, de su libre determinación, ¿no? Pues se deben de respetar, ¿no? Entonces, si ellos creen o consideran que para ocupar un determinado cargo se requieren ciertos elementos, pues son válidos los establecimientos, ¿no? Pero bueno, ahora déjenme pasar rápidamente a las etapas de la elección, ¿no? Digámoslo así, nosotros ya sabemos que en materia de sistema de partidos políticos, pues tenemos nuestra etapa de preparación de la elección, que se encarga la autoridad electoral administrativa, ¿no? Tenemos nuestra jornada electoral que está en manos de los ciudadanos que integran las mesas directivas de casilla, ¿no? Y de nosotros que vamos a votar el día de la jornada electoral, ¿no? Y después viene la etapa de declaración de validez
y de las elecciones, ¿no? Donde estas están a cargo de las autoridades electorales administrativas y finalmente de la autoridad electoral jurisdiccional cuando califica una elección, ¿no? Esto, en el caso de las elecciones por sistemas normativos internos, pues tienen sus similitudes, ¿no? Sin embargo, acá las etapas de la elección, por ejemplo, parten de la convocatoria. Estas herramientas que utilizan las comunidades indígenas para fijar en lugares públicos, ¿no? La convocatoria a la asamblea comunitaria, donde se tiene que establecer el lugar, la fecha, la hora en la que se va a llevar a cabo la asamblea comunitaria, ¿no? Y se fijan los cargos que se van a elegir en esa elección, ¿no? Eh, Fíjense, también las comunidades indígenas al interior de sus instituciones tienen dependencias o áreas que se encargan de solucionar las controversias, ¿no? Pueden, por ejemplo, cuestionar el lugar en el que en el que se esté convocando la asamblea, ¿no? No sé, si se convoca para llevar a cabo la elección o la asamblea en la plaza del mercado de la comunidad, ¿no? Y en esa fecha alguien sabe que va a haber algún evento o alguna fiesta, ¿no? Y que se va a ocupar ese espacio, pues puede acercarse con el consejo y decir, oye, pues hay que cambiar el lugar porque en esa fecha va a haber algún evento, ¿no? Y entonces, estas impugnaciones a la convocatoria se pueden resolver desde la comunidad, ¿no? Ahora, ya una vez que se acepta la convocatoria o queda fija la convocatoria, pues entonces llegamos a la asamblea comunitaria donde hay un pase de lista, donde se verifica el número de personas que van a participar en la votación, ¿no? Se registran las planillas que van a aspirar a los cargos, a ocupar los cargos del sistema escalonado de la comunidad y hay, pues digámoslo así, las votaciones. Y fíjense, aquí entramos también a un tema bastante complejo, bueno, difícil de comprender a veces, ¿no? Por la forma en la que se realizan las votaciones. Eh, Ustedes saben que el voto en México es universal, es secreto, ¿no? Es único, que tiene ciertas características que permiten darle al votante una seguridad, ¿no? Una certeza de que se va a tomar en cuenta su voto. Eh, y para ello, pues, ocupamos ciertas herramientas, ¿no? Ciertos materiales que nos permiten tener esa seguridad, ¿no? Y ocupamos, por ejemplo, las mamparas, las boletas, los marcadores, las urnas, ¿no? En fin, ciertos materiales que nos permiten al final de la jornada electoral decir, pues mi voto está seguro, mi voto realmente tiene ciertas características de seguridad, ¿no? Para decir que no fue alterado, no fue sustraído y rellenado por otros votos ya previos, ¿no? Eh, Fíjense, y esto en el sistema de partidos políticos. En el caso de los sistemas normativos internos, lo que vamos a encontrar, por ejemplo, lo tienen ahí ahí en su pantalla, son formas de votación, digámoslo así, no secretas, ¿no? Sino más bien formas de votación abierta, transparentes, en el que todas las personas que estén en la asamblea comunitaria pueden ver por quién votó cada persona, ¿no? Por ejemplo, aquí en la imagen tienen a una mujer indígena pasando a una votación por pizarrón, ¿no? En el que van haciendo marcas en favor de alguno de los candidatos, ¿no? Eh, Vean aquí se aprecia mejor incluso cómo la señora de atrás está viendo, ¿no? Que haga la marca en el pizarrón.
Y bueno, todas las personas aquí están, formadas para ir pasando a ejercer el derecho a votar. Otra forma es a mano alzada, ¿no? Aquí, vean cómo todas las personas, pues, incluso hasta el chico que tiene la gorra roja está volteando a ver cuántos están votando, ¿no? A favor de una planilla. Aquí tenemos otro ejemplo a mano alzada, ¿no? Hay algunos que tienen los brazos cruzados, otros que están levantando dos manos, ¿no? En fin, son formas de votación. Aquí ustedes pueden ver el voto en urna, ¿no? También recientemente hay comunidades indígenas que solicitan el apoyo de la autoridad electoral administrativa en algunas entidades federativas y pues se instalan casillas en ciertas comunidades, ¿no? Fíjense, hay un caso bien interesante en el estado de Chiapas, donde, pues bueno, ustedes conocen la historia de Chiapas, ¿no? Con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, muchas comunidades que siguen en tensión política con el Estado chiapaneco, ¿no? Y bueno, fíjense, hubo un caso en Chiapas donde hubo una comunidad que fue desplazada políticamente, ¿no? Es decir, se les ordenó a cierto grupo de la comunidad que abandonaran el, la comunidad y que se fueran afuera del territorio donde estaba asentada la comunidad y que, fíjense, estaban amenazados de muerte en caso de que regresaran a la comunidad, ¿no? Esto, fíjense, les dio la calidad de ser una comunidad desplazada, ¿no? Una comunidad que no podía participar en las elecciones de su comunidad, ni mucho menos de su municipio, ¿no? Porque no se les permitía el paso. Entonces, fíjense, esta comunidad de desplazados se acercó al Tribunal Electoral para solicitar que se instalara una casilla extraordinaria en el lugar donde estaban asentados, ¿no? Eh, el Tribunal Electoral, a través de la Defensoría Pública Electoral de Pueblos y Comunidades Indígenas, realizó todo un trabajo de asesoramiento frente al Instituto Nacional Electoral, ¿no? Con oficios de solicitud de instalación de casillas en esta comunidad de desplazados, y tuvo que haber una sentencia del Tribunal Electoral, ¿no? Donde se obligaba al instituto a instalar esta casilla en esta comunidad de desplazados y pudieron ejercer el derecho a votar, ¿no? Pero fíjense, o sea, lo que les quiero decir es que tanto en casos ordinarios, ¿no? Como son los procesos electorales ordinarios en las comunidades, como en estas situaciones extraordinarias de comunidades desplazadas, ¿no? Pues podemos ocupar los materiales que se generan en el Instituto Estatal Electoral o en el Instituto Nacional Electoral para poder ejercer el derecho del voto, ¿no? Hay otras formas que ya empiezan a disminuir, pero todavía existen, ¿no? Que son, por ejemplo, el voto por aplausos, por aclamaciones, ¿no? Que ocupan a veces las comunidades indígenas. Aquí, fíjense, el tema es tal vez hacernos la pregunta o varias preguntas, ¿no? ¿Son válidas estas formas de votación? Aquí ya nuestro amigo Fernando dice que sí, ¿no? Sí son válidas. Eh, Parten de una cosmovisión diferente, parten de lógicas diferentes en la competencia por los cargos, ¿no? Por lo tanto, estas diferentes formas que podríamos considerar como no,
que no constitucionales, porque no son universales, no son secretas, ¿no? Pues pueden ser cuestionadas, pero fíjense, aquí algo importante que ha dicho el Tribunal Electoral es que estas formas de votación son válidas, ¿no? Deben de ser respetadas y por ser la forma tradicional en la que los pueblos y comunidades indígenas eligen a sus autoridades o a sus representantes, ¿no? Y fíjense, viene un criterio bien importante en temas de asamblea, en el tema de la asamblea, eh, porque estos espacios, el Tribunal Electoral ha dicho que es digámoslo así, el corazón de los sistemas normativos internos, ¿no? Es el momento en el que una comunidad puede cambiar sus sistemas normativos internos, ¿no? En el que puede decir que se permite participar, por ejemplo, a las personas que viven en las rancherías, que viven en las agencias, que se va a permitir votar a las mujeres, que se va a permitir votar a los jóvenes, que se va a permitir a los adultos mayores, ¿no? El mismo día de la asamblea comunitaria se puede hacer el cambio de sistema normativo interno para ampliar la votación de una comunidad, ¿no? Fíjense, en el sistema de partidos políticos, ustedes saben que si no se reforma la ley 90 días antes de la elección, ¿no? De que inicie la elección, pues ya no puede haber cambios en la ley, ¿no? Porque lo que se busca es que todos los actores políticos tengan, digámoslo así, la certeza de las reglas del juego electoral, ¿no? Sepan cuáles son las normas que tienen que cumplir todas las disposiciones normativas de la autoridad electoral para un proceso electoral, ¿no? En el caso de los pueblos y de las comunidades indígenas, fíjense, lo que ha dicho el Tribunal Electoral es que justo el día de la Asamblea Comunitaria puede ser la última oportunidad de una comunidad para cambiar su sistema normativo interno, ¿no? Aquí no hay los 90 días que hay en el sistema de partidos políticos. Es decir, previo digamos, como primer punto de una asamblea comunitaria puede ser el modificar su sistema normativo interno, ¿no? Para poder ampliar los derechos de las mujeres, por ejemplo. Fíjense, otro tema importante en el caso de las asambleas por sistemas normativos internos es que generalmente empiezan a tener una supervisión o una observación electoral por parte de representantes de las autoridades electorales administrativas, ¿no? Generalmente hay un representante del Instituto Electoral local, ¿no? Que va verificando que, por ejemplo, estén participando las mujeres, que haya una postulación de planillas, que, por ejemplo, en la mesa de la asamblea, pues esté llevando un registro, ¿no? De la participación, de las votaciones, de todos los problemas que se van suscitando el día de la jornada de la asamblea comunitaria, ¿no? Y fíjense, después viene, ya una vez que concluye la asamblea, la comunidad remite una especie de acta, ¿no? A la autoridad electoral administrativa para su validación, ¿no? Entonces ya queda sentada en la autoridad electoral administrativa, pues los resultados y todos los temas que se desahogaron en la asamblea comunitaria, ¿no? Que cuando se presenta un medio de impugnación respecto de los resultados, ¿no? Pues es un primer documento que analiza la autoridad electoral jurisdiccional para cotejar lo que anotó, digámoslo así, la mesa directiva de la asamblea comunitaria respecto de los actores que están participando en el litigio, ¿no? Eh, Esto también vamos a ver que ayuda a consolidar
nuestro Estado democrático en estas comunidades indígenas, ¿no? Ahora, una vez que ya tenemos los resultados y que tenemos todos los informes a las autoridades electorales, viene una etapa bastante interesante y que tiene que ver propiamente con la función del tribunal electoral o de los tribunales electorales, porque es el de resolver litigios en materia de sistemas normativos internos, ¿no? Eh, y fíjense, aquí quiero decirles que el Tribunal Electoral ha emitido varias sentencias que nos permiten hablar el día de hoy de la perspectiva multicultural para resolver asuntos en los que se involucren personas indígenas, ¿no? Esta perspectiva multicultural tiene la característica de identificar tres grandes tipos de litigios en materia indígena, ¿no? El primero de ellos son los intracomunitarios, ¿no? Estos problemas en los que las dos partes pertenecen a una misma comunidad, ¿no? Es decir, que tienen o que se rigen bajo un mismo sistema normativo interno. El segundo tipo de asuntos que podemos nosotros contemplar son los asuntos intercomunitarios, es decir, en el que las dos partes en litigio pertenecen a dos diferentes comunidades indígenas. Ajá. Esto quiere decir que pueden ser que tengan dos diferentes sistemas normativos internos. El tercer tipo de asuntos que podemos encontrar son los extracomunitarios, ¿no? Estos asuntos donde solo una de las partes pertenece a comunidades indígenas y la otra parte pues es no indígena, ¿no? Y fíjense, estos asuntos que de los extracomunitarios, vamos a ver que empiezan a ser muy frecuentes o cada vez más es más frecuente tener estos asuntos, ¿no? Fíjense, ustedes pues identificarán, ¿no? Que incluso en Oaxaca, por ejemplo, ya llegaron las casas geo o ya llegaron las unidades habitacionales, ¿no? En las afueras del centro de Oaxaca ya empezamos a ver muchas unidades habitacionales. Estas unidades habitacionales generalmente rodean a pueblos indígenas o a comunidades indígenas que están en estos territorios, ¿no? Entonces, fíjense, cuando llegan las elecciones, ¿no? Pues justamente lo que ha venido presentándose recientemente es que todas estas personas que viven en las unidades habitacionales dicen, oye, instituto, pues fíjate que ya la población creció, ¿no? Y la gran mayoría, pues ya no quiere elegir representantes por sistemas normativos internos. Ahora queremos cambiar a sistemas de partidos políticos. Y entonces, ahora sí, viene algo que Minerva en la sesión pasada, pues nos hacía una pregunta, ¿no? Y bueno, ahora cómo le vamos a hacer, ¿no? Para armonizar los sistemas ya ganados de los pueblos y comunidades indígenas respecto de estas poblaciones que están llegando al territorio, ¿no? Y fíjense, aquí algo importante que ha tomado tanto las autoridades electorales locales, pues en un primer momento, la herramienta que ha ocupado, pues es el de las consultas a las comunidades, ¿no? Para saber, ¿no? Si realmente la comunidad sigue manteniendo sus sistemas normativos internos. Eh, pero bueno, esto por parte de algunos casos, ¿no? Fíjense, otro tema que también se ha generado incluso por este crecimiento de poblaciones indígenas y poblaciones no indígenas, ha llevado, por ejemplo, al Tribunal de Oaxaca a tener una diferencia en cuanto al sistema de medios de impugnación
en materia electoral local, ¿no? Lo que ha hecho el Tribunal Electoral de Oaxaca es, o más bien el legislador de Oaxaca, es crear medios de impugnación, ¿no? Exclusivos para pueblos y comunidades indígenas. Es decir, tiene dos medios de impugnación. Uno, para proteger los derechos de votar, ser votado, de asociación, de afiliación, un medio de impugnación, el juicio electoral, y el JDC local e indígena, ese es un medio de impugnación, y el otro medio de impugnación es el que permite controvertir todos estos temas que ya hemos visto en las diapositivas pasadas en elecciones indígenas, ¿no? Es decir, para impugnar cuestiones de asambleas comunitarias, tienen un medio de impugnación específico. Esto, quiero decirles, un avance que tiene Oaxaca respecto de la materia procesal electoral, ¿no? En el ámbito federal, por ejemplo, no tenemos medios de impugnación específicos para pueblos y comunidades indígenas. Ocupamos pues el sistema de medios establecido para el sistema de partidos políticos y en general que puede ocupar cualquier ciudadano para defender sus derechos político-electorales. Lo que sí hemos tenido son muchas jurisprudencias del Tribunal Electoral de la Sala Superior que fíjense, tienen una perspectiva garantista, una perspectiva de flexibilidad en cuanto al procesamiento de los asuntos indígenas que llegan a la Sala Superior, ¿no? Y aquí los temas son muy variados. Por ejemplo, para interponer un medio de impugnación, ¿no? Generalmente, pues son, bueno, hay medios de impugnación que tienen 4 días, otros que tienen 3 días, otros que tienen 72 horas, ¿no? Tratándose de propaganda electoral, en fin, diferentes plazos. Pero lo que ha manejado el Tribunal Electoral en pueblos y comunidades indígenas es que estos plazos deben de ser flexibilizados, ¿no? Cuando, por ejemplo, los pueblos y comunidades indígenas vienen de zonas en los que la comunicación para trasladarse a las cabeceras municipales, por ejemplo, pues son zonas muy difíciles de transitar y que les llevan varios días para poder llegar a las cabeceras municipales, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿no? Se flexibiliza y se permite que puedan ser presentados de forma extemporánea a los plazos que se prevén en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, ¿no? También, por ejemplo, hay muchas jurisprudencias que nos hablan de la suplencia de los agravios o la suplencia de la queja, ¿no? Es decir, nos permiten que permitan al Tribunal Electoral, una vez que se conocen los hechos, ¿no? Le permiten al Tribunal Electoral reorientar el asunto, ¿no? A lo que verdaderamente esté afectando los derechos político-electorales de los indígenas, ¿no? Para darles una mejor protección. Ahora, también, por ejemplo, en el tema de notificaciones, vamos a ver que el Tribunal Electoral ha tratado de transmitir sus criterios, sus resoluciones, ¿no? Con una perspectiva multicultural. ¿Esto qué quiere decir? Que se trata de notificar a las comunidades a partir de su lengua originaria, ¿no? Entonces, fíjense, el Tribunal Electoral lo que ha hecho es traducir la parte resolutiva de la sentencia a la lengua indígena que hable la comunidad que se trate para notificarle en esa sentencia, ¿no? También, por ejemplo, se han permitido otras formas de notificación, aparte de la de oficio o la de estrados o la de las establecidas en la ley, ¿no? Fíjense, se ha permitido que exista una difusión de las sentencias en las comunidades
por vías de perifoneo o radios comunitarias, ¿no? Esto permite que no solo los representantes de la comunidad o las autoridades tradicionales que ya están ocupando los cargos, pues conozcan las sentencias, sino que todos los ciudadanos, todos los jóvenes, todos los niños, todas las mujeres de la comunidad, pues conozcan lo que está resolviendo el Tribunal Electoral, ¿no? ¿Por qué se permite esta difusión o por qué se motivan estas prácticas comunitarias? Pues para que exista una sensibilidad respecto de toda la comunidad para cambiar pues un sistema normativo, ¿no? Es decir, si vamos a decirle a la comunidad indígena que debe permitir el participar a las mujeres indígenas, pues también las mujeres indígenas tienen que tener esta misma sensibilización de participar, de involucrarse, ¿no? De abrir espacios de discusión, no sé, tal vez en el núcleo familiar, ¿no? Para plantear el tema y poder en un momento dado, pues no tener ningún contratiempo en su involucramiento, ¿no? Eh, y bueno, estos han sido algunos temas que ha motivado el Tribunal Electoral, ¿no? Pero fíjense, el Tribunal Electoral, con todas estas sentencias que les he mencionado, pues también empieza a tener un papel bastante, digámoslo así, como que interviene mucho en la vida interna de los pueblos y de las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, fíjense, estamos empezando una ruta para buscar alternativas a la jurisdicción electoral. Y lo que estamos viviendo hasta el momento en Oaxaca y en Chiapas es la creación de mecanismos alternativos de solución de controversias en estas entidades federativas, ¿no? Principalmente me refiero al tema de la mediación electoral, al tema que tiene que ver con que las propias partes sean las que resuelvan la controversia, ¿no? Con apoyo de un tercero, ¿no? Que lo que va a tratar es de recibir las dos propuestas de solución del conflicto y darles un punto medio a las partes para resolver el asunto, ¿no? Y eso, pues lo hemos estado viendo en Chiapas y en Oaxaca, ¿no? Donde ya tenemos lineamientos para operar estos mecanismos de solución. Y fíjense, viene algo bien interesante en estos temas de mediación. Y es algo que, por ejemplo, no tenemos en la vía jurisdiccional, ¿no? Una vez que las partes llegan a un acuerdo, ¿no? Lo que dicen los lineamientos de mediación es que esa resolución se tiene que consultar, ¿no? A la comunidad indígena de la que son parte las personas que intervinieron en la mediación, ¿no? Y una vez que la comunidad, digámoslo así, valida la resolución, entonces adquiere definitividad, ¿no? Y se vuelve una especie de precedente para esa comunidad en específico, ¿no? Entonces, fíjense, lo que estamos haciendo, o lo que está pasando es que para resolver asuntos en materia indígena, las comunidades indígenas están, digámoslo así, volviéndose parte del proceso de solución de controversias, ¿no? Lo cual, pues me parece positivo, pero, digámoslo así, en cuanto a tiempos de resolver un asunto, no sé si sea menor o sea mayor, ¿no? Los mecanismos alternativos también vienen a surgir en esta materia porque, pues bueno, luego se estaban resolviendo los asuntos, pues ya muy pegados a la toma del cargo del que se iba a elegir, ¿no? O incluso se resolvían después de que pasaba la fecha de toma de posesión del cargo, ¿no? Entonces,
pues se habla de una carga excesiva de trabajo, una carga que está poniendo a los tribunales electorales, digamos así, con una limitante en cuanto al tiempo para resolver asuntos, ¿no? Entonces dicen, bueno, vamos a resolverlo por mediación, que supuestamente son mecanismos más dinámicos, eh, más acelerados, ¿no? Para resolver un asunto en materia electoral. Pero con el tema de las consultas, pues ahí es lo que yo todavía me dedicaré en los próximos meses a analizar las consultas que se han realizado para saber el tiempo que pasa respecto de una solución, ¿no? Pero bueno, por lo tanto, ya tenemos vías, digamos, tenemos más vías para resolver un medio de impugnación, ¿no? Eh, Finalmente, quiero cerrar la sesión del día de hoy con el tema de la Defensoría Pública Electoral. Fíjense, en la materia electoral, ¿no? Y esto por tener tantos asuntos en materia indígena, se identificó que hacía falta tener una dependencia o una instancia en el que los integrantes de pueblos y comunidades indígenas pudieran acercarse y pudieran pues tener un acompañamiento en todo el proceso judicial, ¿no? Para conocer el derecho, para conocer la jurisprudencia del Tribunal Electoral, para conocer la jurisprudencia de la Corte Interamericana, para plantear los escritos que tienen que presentar o desahogar las partes en un proceso judicial ante el Tribunal Electoral, ¿no? Y en un momento se creó la Defensoría Pública Electoral para pueblos y comunidades indígenas. Solo veían asuntos de cuestiones étnicas, ¿no? Y así pues resolvieron muchos asuntos, se acompañó en bastantes casos a pueblos y comunidades indígenas. Pero fíjense, esta política tuvo tanto éxito, ¿no? Que empezó a ser un motor de otros grupos vulnerables, ¿no? Y entonces, en la actualidad, pues tenemos varios grupos poblacionales que buscan ser protegidos o acompañados por una defensoría pública en materia electoral, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, tenemos a las personas, comunidades y pueblos indígenas y equiparables y afromexicanos, ¿no? Tenemos a las mujeres que también requieren una defensoría, tenemos a los migrantes, a las personas con alguna discapacidad, a las juventudes, a los adultos mayores, a las personas de la diversidad sexual y de género, a las personas sujetas a prisión preventiva y otros grupos que puedan solicitar el apoyo de la Defensoría, ¿no? Entonces, al tener tantos grupos protegidos por las sentencias del Tribunal Electoral, la Defensoría Pública Electoral amplía su campo de protección y ahora va a proteger a todos estos nuevos grupos que les he mencionado hace un momento, ¿no? Con lo cual, pues va a perder un poquito la especialización en pueblos indígenas, pero va a ganar en cuanto a proteger a grupos vulnerables, ¿no? Y esto, pues va a ser bastante interesante, ¿no? Aquí regreso un poquito a las participaciones de ayer, ¿no? De Rosa, de Minerva, que pues decían, me planteaban la pregunta de estos tratamientos diferenciados que hay en el sistema electoral mexicano, ¿no? Tratándose de pueblos y comunidades indígenas, eh, para decir que, pues sí, hay un tratamiento distinto, ¿no? Hay pues una política de potencializar los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanos y equiparables, ¿no? Pero
estas medidas son temporales, ¿no? Son medidas que en algún momento dejarán de existir, ¿no? Dejarán de ser espacios reservados para poder empezar a hablar ya de ciudadanos de una forma homogénea, ¿no? Que participen en las mismas, bajo las mismas condiciones, ¿no? En una contienda electoral, pero ese momento será cuando pues ya no se requiera el estar, digámoslo así, pidiéndole a partidos políticos que los dejen votar, que los involucren. Va a ser cuando las comunidades indígenas, desde el interior de las comunidades, ya no restrinjan derechos a otros subgrupos poblacionales, ¿no? Es decir, cuando tengamos claro como ciudadanos que no podemos discriminar, que no podemos restringir derechos, que tenemos que potencializar los derechos de todos, ¿no? En ese momento es cuando se acabarán estas diferencias entre ciudadanía indígena y no indígena, ¿no? Pero por el momento, ¿no? Y dada las características de nuestra democracia, pues tenemos que pues seguir manteniendo estas acciones afirmativas beneficio de grupos vulnerables, ¿no? Esta política, ¿no? Le ha dado una nueva característica a nuestra democracia y es el de tener una democracia incluyente. Una democracia que se preocupa por los diferentes grupos vulnerables que existen en la sociedad mexicana para tratar de incentivar su participación, de incentivar su inserción en la vida democrática de nuestro país, ¿no? Fíjense, por hoy vamos a dejarlo aquí. Mañana les voy a mencionar algunos asuntos que tal vez puedan ustedes empezar a consultar, ¿no? En las próximas, en las próximas horas, a ver si tuvieran tiempo de poder consultarlas. Miren, el primer asunto tiene que ver con el subrec 157, diagonal 2022. Esta es una sentencia breve, pero tiene que ver con las comunidades equiparables. Pero si ustedes lo leen, o sea, van a ver cómo en esa sentencia se dice que tribunales electorales y salas regionales pueden llegar a desconocer la línea jurisprudencial en materia de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Pueden ustedes en esa sentencia encontrar, por ejemplo, la importancia de realizar un control constitucional o convencional de la materia indígena, ¿no? Es una sentencia bastante interesante. Ahí les dejo el dato de la sentencia, el subrec 157, diagonal 2022. Fue una sentencia que creo yo realmente vino a decirle a las autoridades jurisdiccionales y a las autoridades en general que nos tenemos que poner, digamos, que tenemos que poner todos nuestros sentidos alerta en estos temas de pueblos y comunidades indígenas o originarios, ¿no? Porque todavía hay muchas cosas que no están visibilizadas, hay muchas cosas que no están explícitas en nuestra ley o en nuestra jurisprudencia, pero el Estado mexicano no puede dejar de proteger, ¿no? Entonces, si quieren, con esta sentencia, creo que si le dan una leída podemos tener
una charla bastante interesante en la sesión de mañana. Yo hablaré también del caso Yatama contra Nicaragua, que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Para que vean criterios relevantes de la Corte. Y fíjense también una sentencia que tiene que ver con las elecciones de Tlaxcala, ¿no? Donde se solicitó elegir a diputados locales a través de sistemas normativos internos, ¿no? Creo que esa sentencia que les voy a comentar, la sesión del día de mañana, pues también va a ser un foco importante para futuras reformas electorales en tema de pueblos y comunidades indígenas. Pero si me ayudan leyendo esta que les escribí, sería bastante bueno, ¿no? Y pues bueno, por ahora aquí le dejaríamos en la sesión de hoy y nos vemos el día de mañana. Gracias, profesor. Hasta mañana. Buen día a todas y todos. Muy bien, muchas Gracias gracias. a todos. Hasta mañana. Hasta luego, hasta mañana.